todo lo que Padre. Gracias por tu presencia y gracias por tu Espíritu, Dios, que está en medio de nosotros. Queremos escuchar tu voz, Señor, la voz tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy contenta de poder estar acá. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de compartir su palabra en este día. Y quiero invitarles, vamos a estar leyendo Mateo 24. Si pueden buscar en sus Biblias Mateo 24, vamos a estar leyendo Mateo, Marcos y Lucas. Así que vamos a estar pasando de una parte a otra, de un evangelio a otro. Vamos a... Ok, bueno, yo quiero invitarles a que podamos invocar la presencia del Espíritu Santo en esta hora y que sea Él hablándonos y revelándonos su palabra, amén. Necesitamos que Él nos hable y nos revele lo que hay en su corazón y lo que Él quiere que podamos recibir de su palabra, amén. Padre, gracias por tu presencia, Señor, porque sabemos que tu presencia está acá, Señor. Tu palabra dice que donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, tú estás ahí. Sabemos que tu presencia está en este lugar, Señor, que tu presencia está en medio de nosotros. Espíritu Santo, pedimos que tú vengas a revelarnos tu palabra, Señor. Que tu palabra sea revelada a nuestra vida, Señor. Que no sea un pasaje más, sino que sea una palabra que pueda traer vida a nosotros, Señor, a nuestro espíritu. Pueda cumplir el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Abrimos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón para recibirla, Señor. Yo en esta hora me dispongo como un instrumento en tus manos, Señor, para que tú uses mi boca, Señor, para que solamente puedan salir tus palabras, Señor. Ayúdanos a leer tu palabra y a entenderla, Señor. A que esa revelación de tu palabra, Dios, pueda ser poderosa en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y eres invitado, Espíritu Santo, a este lugar a ser como tú quieras, Señor. Nos disponemos y nos conectamos contigo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Mateo 24. La parte que inicia en este capítulo dice: Jesús predice la destrucción del templo. Bueno, quiero que tenga Mateo 24 y que también de una vez busquemos, sin perder Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer ese mismo pasaje en los 3 evangelios para que podamos ver cómo en cada uno de ellos somos enriquecidos, ¿verdad? Mateo 24 es uno, el otro es Marcos 13 y Lucas 21. A ver, vamos a buscarlo para tenerlos ahí. Si quiere doblar la página o colocar una hojita. Mateo 24 es uno, el otro es Marcos 13 y el otro es Lucas 21. Okay. Vamos a ir uno por uno. Entonces, vamos con Mateo 24. Okay. Dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Okay. Ahí vemos que dice que cuando Jesús salió del templo, o sea, Jesús acababa de salir del templo y él se iba a otro lugar. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Vamos a leer ese mismo versículo en Marcos 13. Dice: saliendo Jesús del templo, les dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Okay? Y ahora nos vamos a Lucas 21. Lucas 21, verso 5. Dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, les dijo. Okay. Básicamente lo que quería hacer con este ejercicio, que a mí me ministró mucho cuando lo pude hacer, me habló mucho el Señor, es cómo ese pasaje lo podemos ver en los diferentes evangelios y nos dan una idea, pero todo hacia lo mismo. Y es que Jesús sale del templo y se dirige hacia otro lugar, pero los discípulos
querían impresionar a Jesús. Porque le están diciendo, dice en Mateo, que salieron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. En Marcos nos da una idea más grande donde dice que uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y en Lucas dice que unos estaban hablando de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Una ofrenda votiva es un objeto dejado en un lugar sagrado con motivos religiosos. Eran como lanzas, como espadas, puntas de lanza, objetos valiosos que los clavaban en las construcciones, entonces eran de mucho valor. Entonces ahí vemos en ese pasaje algo muy interesante, y es que está Jesús saliendo, los discípulos quieren sorprender a Jesús diciéndole como: uy, mira, tremendo edificio, ¿no? En Marcos dice, le dicen a Jesús: mira qué piedras y qué edificios. Ellos estaban queriendo mostrarse, queriendo sorprender a Jesús, ¿verdad? Seguramente estaban esperando que Jesús dijera: wow, sí, qué edificios, ¿verdad? O quién sabe qué respuesta estaban esperando. Porque algo que vemos, yo traté de sacar una palabra de cada uno de los pasajes, y es que en Mateo 24 ellos querían mostrarle. Ahí dice Mateo 24, verso 1, salieron para mostrarle los edificios. En Marcos vemos que uno de sus discípulos le dijo: mira, ¿ok? ¿Verdad? Quería mostrarse. Y en Lucas dice que estaban hablando del templo, de qué hermosos, qué piedras. Entonces, algo muy increíble es la respuesta. Nos vamos a quedar ya en Mateo 24, vamos a estar leyendo ese pasaje. Dice la respuesta de Jesús, dice: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Increíble, ¿no? Imaginémonos en esa situación donde queremos sorprender a Jesús, a decirle: mira, maestro, qué tremendo. Y Jesús se voltea y dice: ¿sí ves todo eso? Todo eso que te sorprende, todo eso tan increíble, no va a quedar nada. Y en los 3 pasajes sucede lo mismo, y dice que después de esto Jesús se fue al monte de los olivos. Dice el verso 3 en Mateo 24: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea que fue tan impresionante la respuesta de Jesús que los tomó como fuera de bases, ¿no? Ellos dirían: mira las piedras, mira esto. Y Jesús les dice: ¿sí ven todo eso? No va a quedar nada. Y de ahí él se fue al monte de los olivos. Y los discípulos quedaron como tan en shock de su respuesta que le dijeron: ¿cuándo va a pasar todo eso? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí empieza Jesús, ese capítulo dice: señales antes del fin. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ven? Jesús le está diciendo: ¿saben qué? Que nadie nos engañe. Y yo creo que esto es algo que el Señor nos está hablando a nosotros hoy día, ¿verdad? Que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces fue tremendo, porque Jesús estaba advirtiendo lo que iba a pasar, y esa advertencia tiene mucho valor para nosotros hoy, que estamos mucho más cerca de lo que estuvieron los discípulos del último tiempo, ¿verdad? Entonces dice: muchos vendrán en mi nombre y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces muchas veces decimos: no, vamos a orar para que paren las guerras. Y si nosotros vemos esto en contexto, estamos diciendo: pues nuestra oración no está guiada por Dios, porque Él dijo que era necesario. Es necesario que eso suceda, guerras, rumores de guerras. Pero la clave aquí es en el verso 6, en la parte B, que dice: pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús les estaba diciendo: todo eso va a venir, pero tranquilos, es necesario que eso suceda, ¿verdad? Vamos al verso 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, nosotros como hijos de Dios
Y hemos venido estudiando y hablando de eso como iglesia, de las señales del fin, de que todo eso va a pasar. Entonces no debe ser algo que nos debe tomar como a la ligera, sino que ya Jesús lo dijo que iba a suceder. Dice, entonces, verso 9, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces debemos tener cuidado con esto, debemos estar prevenidos y evitar que eso suceda, porque decía Jesús, el amor de muchos se va a enfriar. Pero el versículo clave que quiero que ustedes lo subrayen en su Biblia, lo anote, lo memorice, es el verso 3 en Mateo 24, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor nos está llamando a perseverar, a mantenernos firmes ahí, a no desmayar. Verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahí es donde nosotros entra nuestra parte, ¿no? Que muchas veces decimos, no, Señor Jesús, ven ya, no quiero pasar por todo eso. Pero dice que es necesario que el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahí seguimos adelante mucho más. En versículos viene mucho más detalle, que los invito a que lo puedan leer. Realmente la palabra de Dios es un tesoro insondable, es un tesoro que cuando estamos encontramos más y más y más, y Dios jamás va a dejar de hablarnos. Él jamás va a dejar de hablar. Si llegara a un punto donde uno dice, no, yo ya leí eso, ya me lo sé, pues entonces no sería verdad este evangelio. Pero la palabra es un tesoro donde Dios nos habla y nos revela, y a cada uno de nosotros nos habla algo específico. Y en este tiempo el Señor quiere hablarnos en cuanto a esto, en cuanto a que estemos percibidos de lo que va a pasar, de lo que viene, pero que debemos perseverar. Continuando en el capítulo de Mateo 24, quiero que nos vayamos al verso 35. Ahí vienen una serie de detalles de las señales antes del fin. Bien, pero en el verso 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, esto se va a acabar. El cielo, la tierra, todo lo que nosotros vemos a nosotros se va a acabar. Pero el verso 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Qué tremendo. Y ahí cuando dice que se levantarán muchos falsos en mi nombre, ahí entra también mucha gente que se ha atrevido a dar fechas, nombres, porque en realidad este versículo, si nosotros lo leemos, lo entendemos, vamos a poder tener el discernimiento para saber cuando alguien nos diga, no, el día del fin del mundo es el día tal, porque dice la Biblia, dijo Jesús, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Ven? Solo el Padre sabe eso. Nosotros podemos saber que estamos más cerca, claro, todo lo que está pasando, porque se está levantando nación contra nación, porque viene, todo eso es necesario, pero el día exactamente nadie lo sabe. Entonces el verso 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ahí devolviéndonos un poco, dice que como en los tiempos de Noé va a suceder, que va a haber gente que va a estar en otras cosas y no va a estar preparados para esto. Pero verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, esa es la palabra que Dios quiere hablarnos en el día de hoy, poder velar, porque no sabe a qué hora ha de venir. Dice, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, está haciendo la comparación de un padre de familia, ¿no? Que si supiera a qué horas van a venir los ladrones, estaría alerta. Y tampoco dejaría su puerta abierta. Si dice, no, hay una bandida de ladrones por el barrio,
No creo que uno vaya a hacer como dejar la puerta abierta, ¿no? Estaría uno asegurándose que las ventanas estén cerradas, que la carta... Bueno, eso en lo físico, en lo natural, espiritualmente tiene que ser igual. Dice que, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces nosotros debemos estar preparados. El Señor quiere que estemos preparados. Dice, ¿quién pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Amén. Entonces Dios nos ha dado una misión a cada uno de nosotros, nos ha encomendado una tarea, que Él nos encuentre haciendo la tarea que Él nos ha encomendado y que nos ha llamado a hacer. Amén. Esta parte de velad es muy repetitiva en la Biblia. Hay muchos versículos que hablan acerca de esto, acerca de poder estar preparados. Inclusive siguiendo en Mateo 24, en el capítulo 25, hablando acerca de las 10 vírgenes. Ahí Él seguía hablando acerca de lo mismo, ¿no? Vamos a tomar el tiempo para leerlo. Mateo 25, porque ahí Él continúa hablando acerca de las señales acerca del fin. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y así la Biblia encontramos en cualquier cantidad de versículos. Yo los estuve buscando y quería nomás mencionarlos, pero Mateo 24, en el capítulo que estamos estudiando, Mateo 24, en el verso 42, dice velad. En el verso 43, dice velad. En Mateo 25, siguiendo en ese mismo contexto, en el verso 13 también, hablando de las 10 vírgenes, habla velad, velad. Y la palabra velad significa estar despierto, ¿verdad? Y no significa en el sentido literal de decir: oh, bueno, entonces no vamos a poder dormir. No, el Señor quiere que podamos estar velando. Que la palabra velad viene de una palabra que significa estar alerta, estar como el centinela, estar despierto. Y lo que el Señor quiere es que nosotros podamos estar despiertos espiritualmente, alerta, que no perdamos el tiempo, porque a veces pensamos como: oh no, yo ya conozco al Señor, entonces estoy cómodo y me quedo cómodo y me quedo en mi lugar, cuando si el Señor no ha venido todavía es porque tenemos una tarea que cumplir nosotros, tenemos una asignación que Él nos ha dado. Amén. La palabra velad viene del griego, de la etimología gregorio, de la palabra gregorio, que significa mantenerse despierto y no dormirse, no dormirse. Dice la palabra de Dios que el enemigo está como un león rugiente mirando a quién devorar. Él no está durmiendo, Él está alerta a ver a quién puede destruir. Y nosotros tenemos que estar velando. Estar velando es estar en comunión con Dios todo el tiempo, todo el tiempo. No poder o acomodarnos a decir: no, yo lo que recibo el domingo ya, porque no se trata de eso. Cuando el Señor Jesús repitió tantas veces en el verso 42, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En el verso 13, velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es una advertencia con carácter urgente de parte de Dios a nosotros. También eso en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas menciona mucho acerca de la palabra velad,
Pero también vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Es otra cita que también nos está hablando. Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Orad sin cesar. Es lo que la palabra, verso 1 de Tesalonicenses 5, verso 17. Orad sin cesar. A eso se refiere, de que nosotros no podemos parar, no decir, no, yo solamente voy a orar cuando es el momento de la oración, cuando voy a orar por la comida, cuando voy a orar por el alimento, sino que tengamos un espíritu de oración, un espíritu, estar alerta a lo que Dios nos está hablando, porque Él va a estar hablando en nuestra vida, pero tenemos que estar alertas. En Primera de Pedro 4:7 también. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Y ahí continuando el verso 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando leímos al principio de Mateo decía que el amor de muchos se enfriará, y aquí en Pedro Pablo nos está hablando acerca de de que el tiempo se acerca y de que debemos ser sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El Señor nos está llamando a un despertar espiritual. No es conformarnos con nuestra salvación, es una urgencia de parte de Dios, así como con las vírgenes que estaban las vírgenes, y qué pasó con las otras insensatas, se les acabó su aceite, ¿verdad? Pero las otras tenían su reserva. Nosotros tenemos que ser eso, porque la lámpara es la palabra de Dios, ¿verdad? El aceite es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar en conexión con Él todo el tiempo. No podemos tomar vacaciones con Dios. No podemos decir, hoy no voy a leer, hoy no voy a... Porque yo creo que cuando nosotros tomamos esa decisión necia, el enemigo está feliz. Él está queriendo acecharnos, queriendo destruir, queriendo dañar nuestra comunión con Dios. Y Él quiere hacerlo con la gente que conoce a Dios. Con la gente que no conoce a Dios, Él ya los tiene ganados, están de su parte, los tiene cegados. Pero la gente que está buscando a Dios, Él está alerta. ¿En qué momento bajas la guardia para agarrarte y meterte en tu mente cosas, para pensar, para distraernos? El propósito del enemigo es distraernos del enfoque de Dios, de estar en comunión con Dios. Si nosotros estamos en comunión buscando a Dios, velando, estando sensibles, Dios nos va a hablar a nosotros, de nuestra propia vida. No para otras personas, para nuestra propia vida. Dios quiere hablar, porque Dios quiere limpiarnos para los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén. Pero tenemos que estar en comunión. Por eso, algo que yo sentía en mi corazón tan fuerte de parte de Dios era velad y orad para que no entres en tentación. Jesús dijo, velad y orad para que no entres en tentación. Dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Y entonces a nuestra carne no le gusta orar, a nuestra carne no le gusta ayunar, a nuestra carne no le gusta leer la Biblia, pero nosotros tenemos que ser entendidos que es la única manera de que nosotros vamos a poder estar alerta, es estar con el Señor orando, meditando, y no solamente limitarnos a orar, que es yo hablo y hablo, sino que tomamos un tiempo para callar, y ahí es cuando Dios nos habla. Porque hemos estado muy acostumbrados a hablar, y yo creo que Dios sí nos escucha. Pero ¿qué tanto nos hemos perdido si Dios tiene algo que decirnos en ese momento? Amén. Entonces, yo les invito de verdad, de todo corazón, a no dejar pasar esto a esta semana. Decir, Señor, háblame, quiero leer esto. Leer Mateo 24, leer ese mismo pasaje en Marcos, leer ese mismo pasaje. Yo les aseguro que Dios va a hablar a sus vidas de una manera muy específica, muy puntual. Dios va a poner esa urgencia de nosotros de poder estar velando, estar alerta, porque el enemigo, eso es lo que él quiere, distraernos de los propósitos de Dios. Él va a hacer lo que sea. Él va a poner otras cosas, Él va a poner otros pensamientos, otros deseos, otro enfoque, porque el propósito de Él es desenfocarnos de lo de Dios. Y cada vez se acerca más el tiempo
Cada vez se acerca más el tiempo de la venida del Señor y es cuando más preparados debemos estar, más fuertes debemos estar. No significa que si nosotros estamos así no nos va a pasar nada, no, nos van a pasar cosas, pero es diferente cuando entendemos que todo lo que pasa en nuestra vida es parte del plan de Dios, es parte del propósito de Dios, amén, porque estamos en comunión con Él. Él quiere eso, Él anhela de nosotros que nosotros podamos sacar un tiempo para Él, para estudiar, para escuchar su voz. Quiero compartir otras citas en Apocalipsis, me gustaría que pudiéramos leer. Apocalipsis 3:3. Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. O sea que nosotros estamos viendo que esa palabra de velar, el Señor Jesús la dijo cuando Él estuvo en esta tierra, la dijo a sus discípulos, la dijo muchas veces, pero también la vemos en las cartas y lo vemos en Apocalipsis también. Apocalipsis 16, 15. Apocalipsis 16, 15. Dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Okay? Vuelvo a leerlo. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces estamos viendo que el Señor nos está llamando a estar alerta, a no ignorar las maquinaciones del enemigo. No ignoremos sus maquinaciones, porque una de sus tácticas es distraernos. Si nosotros salimos de acá entendiendo, yo sé que Dios nos ha llamado a ser más que vencedores, porque somos más que vencedores en Él, amén, porque su palabra es esa herramienta poderosa, porque el Espíritu Santo es ese aceite, esa unción fresca, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero eso tiene que ser activado en nuestra vida, en todo momento, y no ignorar las maquinaciones del enemigo, entender, ok, tengo un enemigo que está activo, no podemos ignorar que Él está y que Él quiere destruirnos y que Él va a hacer lo que sea necesario para distraernos del propósito de Dios, de la asignación que Dios nos ha dado. Nosotros sabemos que estamos en esta tierra, tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que vestirnos, todo eso es importante, pero eso no puede ser el enfoque de nuestra vida, porque en nuestra vida vamos a estar en la eternidad. Nosotros hemos sido llamados para lo eterno. Cuando alguien, hace poco escuchábamos que alguien decía, no, es que esas personas no son de este mundo. Jesús dijo, ellos no son de este mundo, nosotros no somos de este mundo. Eso tenemos que saberlo, no somos de este mundo, no fuimos traídos aquí a la tierra para vestirnos bien, para tener una casa lujosa, porque eso fue, a mí me habló mucho esa palabra cuando empieza ese capítulo, queriendo los discípulos sorprender a Jesús de las edificaciones y las construcciones del templo, ¿verdad? Queriendo decir, mira qué tremendas piedras, mira qué... Pues a mí me habló mucho el Señor, a mí el Señor me habló y me dijo, tú no estás acá para eso, tú no estás acá para cosas temporales, tú estás acá para un trabajo eterno, y cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón tenemos que entender eso. Señor, tú me pusiste acá, yo te conocí, soy salvo, no para quedarme sentado en mi salvación, para que yo pueda cumplir el propósito que tú tienes. Nuestro tiempo es temporal, no vamos a vivir eternamente en esta tierra, pero qué bueno que los años que nos quedan a nosotros de aquí hasta el día que Dios quiera, porque no tiene que ver con la edad, no tiene que ver, yo puedo estar aquí hoy y mañana no estar. No, nadie tiene sus días comprados. Dios tiene exactamente cuántos días, horas vamos a respirar cada uno de nosotros en esta tierra, pero tener entendido y ser conscientes, mi tiempo en esta tierra es temporal. Hay cosas que yo necesito para vivir, pero eso no puede ser mi enfoque. Mi enfoque tiene que ser en lo eterno, en lo eterno. ¿Qué estoy haciendo yo para la eternidad? ¿Qué estoy haciendo yo para que esta persona que no conoce al Señor pueda conocerte? Ese debe ser nuestra urgencia. Y cuando nosotros empezamos a velar y a orar, eso es lo que va a pasar, porque Dios nos va a poner en sintonía con Él.
porque eso es lo que hay en su corazón, que nadie se pierda, que se pueda predicar este evangelio en todas las naciones, amén. Entonces, en el lugar a donde cada uno de nosotros Dios nos ha puesto, tenemos que decirle: Señor, muéstrame cuál es mi tarea acá, cuál es mi tarea, cuál es mi asignación en este tiempo sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, como compartías, tú hablar a tus hijos sobre el Señor. Esa es mi mayor tarea como madre hoy día. Y ya el Señor me lo dijo: más que lo que yo puedo hacer afuera es qué puedo hacer yo para que mis hijos se conecten con Dios. ¿Qué puedo hacer para que las personas que están cerca de mí, que amo, no se pierdan? Porque de nada sirve que la pasemos bien en esta tierra, de nada sirve que la pasemos bien acá si vamos a pasar una eternidad separados del Señor. El Señor quiere, y esto es algo muy fuerte, velemos y estemos atentos, no nos dejemos distraer del enemigo. Y yo sé que cada persona es diferente y el enemigo está usando tácticas diferentes con cada uno, pero nosotros tenemos que pararnos. Jesús no se va a parar por ti. Yo tengo que pararme y decirle al enemigo: no voy a dejar que me sigas distrayendo. Y no podemos hacer esto en nuestras fuerzas. Esto es algo que Dios está esperando que tú y yo lo hagamos. Él quiere aliarse con nosotros. Él quiere aliarse con nosotros para que nosotros entendamos que esa palabra tan repetida en la Biblia que habla acerca de velad y orad no es dos palabras sin sentido. Hay una urgencia en el corazón de Dios por esto. Hay una urgencia en el corazón de Dios por esto. Cada uno de nosotros a veces pensamos que ya lo hemos alcanzado. No lo hemos alcanzado. Ninguno lo ha alcanzado. Cada uno está en una área y en una esfera de influencia donde Dios nos está llamando a orar, a clamar, a pelear por nuestra familia, por nuestros hijos, por las personas que amamos. Pero eso solo se logra velando y orando. Velar y orar. Dice en Apocalipsis: he aquí yo vengo como ladrón. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Amén. El Señor quiere que estemos velando y orando. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Por tu palabra, Padre, porque tu palabra es real. Tu palabra nos redarguye. Tu palabra nos enseña, Señor. Nos muestra, nos revela. Gracias porque nos has hablado tantas veces acerca de velar y orar. Padre, en esta mañana, Señor, queremos ser entendidos de tu palabra, Señor. Que tu revelación, Padre, pueda cumplir el propósito por el cual tú lo has dejado, Señor. Que, como dice tu palabra, no nos dejemos engañar, Señor, por falsos profetas que se levantarán en tu nombre, sino que podamos ir a tu palabra, Señor, que es clara, que es específica, que es esa arma poderosa, Señor, que tú nos has dado. Padre, y que con la presencia de tu Espíritu Santo podamos levantarnos, Señor, más que vencedores. Tú no quieres que estemos en esta tierra viviendo una vida mediocre, viviendo una vida distraídos, Señor. Padre, tú derramaste, Jesús, tu sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor, para que estemos en esta tierra dando fruto en abundancia, Señor, para que podamos hablar de ti con denuedo, para que podamos levantarnos con tu autoridad y hablarle al enemigo y declarar que él no tiene arte ni parte contra nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Padre, ayúdanos a poder velar y orar, como dice tu palabra, para que no entremos en tentación. Guárdanos de toda tentación, Señor. La tentación es una realidad que cada uno de nosotros enfrenta a diario. Padre, pero tú nos has dicho que tu palabra, Dios, que tú tienes poder, que en ti hay poder, que cuando clamamos a ti, tú nos responderás, Señor, que cuando nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros, Señor. Padre, que podamos darle ese lugar a tu palabra, Señor, en nuestra vida, como tú anhelas, Señor. Tu palabra dice que las armas que tú nos has dado no son carnales, sino poderosas en ti para destrucción de fortalezas, Señor. No hay manera en nuestra humanidad de enfrentar al enemigo, Señor, sino es con tu palabra, es con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, yo pido, Espíritu de Dios, que tú vengas a esta misma hora, en este lugar, a revelarnos, Padre, qué nos está distrayendo de tus propósitos, Señor. Que nos está distrayendo de la misión a la cual tú nos has asignado, la tarea que nos has puesto a cada uno de nosotros como individuos, en el lugar donde nos has establecido, Padre. Tú no te has equivocado al ponernos a cada uno en un lugar. Te has tomado el trabajo, te has tomado el tiempo, Padre,
para permitirnos estar en una familia, estar en un trabajo, estar en un lugar de influencia. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos, Padre, a no tomar esta palabra, Señor, que entre por un oído y salga por otra. Padre, porque no es una palabra de hombres, es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor, de velad y orad. Ayúdanos, Señor, a estar en sintonía contigo, Padre. Ayúdanos a limpiar nuestros oídos, limpia nuestros oídos, para que escuchemos tu voz solamente, Señor. Para que escuchemos tu voz, Señor. Háblanos, Padre. Clamamos a ti en esta hora. Habla nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Pon esa hambre, ese deseo, Señor, desesperado por buscar de ti, Señor. Por conocerte más, Padre. No queremos que nos digas como esas vírgenes, no os conozco. Padre, queremos conocerte. Queremos ser conocidos por ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a escudriñar tu palabra, a meditar en ella, Señor. Gracias,